Fernando Ferreres, economista, en contacto. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿Todo ¿cómo, bien? cómo le va? Bueno, gracias por esperarnos. Bueno, situación económica de la Argentina. Si la tuviéramos que, no sé, hacer una comparación con medicina, ¿es un paciente que en qué estado está? ¿Estamos por recibir Era el un alta? paciente en estado bastante grave, con dificultades para respirar y con muchas dificultades para mantener los niveles de precio, que es la inflación, y todo eso se debe a la parte fiscal, que trae como consecuencia que no llegando los impuestos, se tiene que recurrir al Banco Central, el cual emite el dinero para pagar el déficit, y de ahí viene la inflación. Si no, no habría ninguna inflación y Recién no habría estuvimos ninguna duda. discutiendo, Orlando, en el primer bloque si la Argentina sigue emitiendo, la discusión era que ya no se emite más, que se emitió mucho para poder sostener la actividad de distintos sectores durante la pandemia, pero que ya no se emite más y que el Fondo Monetario aprobó la primera revisión que hizo sobre las cuentas argentinas como si fuese una señal de que se está saneando la economía. ¿Qué opina? Bueno, durante el primer trimestre se acertó en todos los supuestos que se habían hecho. Ahora, en el segundo trimestre ya eso va a ser más difícil y quizás en el tercero y el cuarto va a ser más complicado. Pero bueno, por lo menos por ahora tenemos el acuerdo con el fondo que nos impidió caer en el default con ese organismo y también con el Club de París y otros organismos financieros internacionales. O sea, yo creo que fue bueno ese acuerdo con el fondo en el cual ayudó Cambiemos a que se aprobara por ley. Cris. Así que yo creo que está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Orlando. El gobierno de Macri Buenas noches. se endeudó en dólares, ¿sí? 44.000 millones de dólares. Y Para acá. este gobierno se endeuda en pesos. Los dos con el mismo fin, que es financiar el déficit fiscal, ¿sí o no? Sí, claro, básicamente es el principal problema que hay, no alcanza el dinero para pagar todos los gastos y entonces, bueno, a pesar de que se aumenta cada tanto algún gasto especial en planes o ese tipo de así programas especiales sociales, aún así no alcanza y por eso se recurre al endeudamiento o al Banco Central o al endeudamiento en pesos, puede ser en dólares, en pesos. Así como Macri cambió el endeudamiento que era externo por endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, también ahora el gobierno ha hecho endeudamiento en pesos y ha exagerado un poco ese endeudamiento, pero yo creo que todavía no estamos en la mala, sino que eso va a venir después según el gobierno que gane. Pero bueno, se está anticipando un poco el momento ahora, a pesar de que todavía falta bastante para ¿Por que qué? llegue ¿Por ese qué, problema. Orlando? ¿Por qué se está anticipando? Yo creo que se ve, digamos, problema de Argentina ubicarse en el mercado internacional, en la parte política, en la parte económica, en la parte social también, con defensa de países que no son muy democráticos. Yo creo que eso no ayuda para nada en materia fiscal y bueno, me parece que viene por ese lado la causa, falta de integridad en las declaraciones. Yo creo que viene de ahí. Ajá. Buenas noches, Gustavo. Bueno, en este caso, para que no haya déficit fiscal, deberíamos tener o menos ingresos o producir más, digamos, generar más dinero. No sé si vamos a poder generar en lo inmediato más dinero, o sea que habría que reducir nuestros gastos. ¿Cuál sería el primer gasto que Argentina debería reducir? Bueno, básicamente ya se está hablando mucho de eso, que son los subsidios a las empresas del Estado, que las tarifas públicas no están alcanzando el nivel que tendrían que alcanzar. Después el tipo de cambio tampoco se aumentó adecuadamente de acuerdo con la inflación durante casi un año y eso hay que recuperarlo. Y después, bueno, los salarios y otros demás costos que hacen, digamos, como puede ser el costo del combustible, en el cual hay desabastecimiento porque está más barato que el precio internacional, entonces vienen muchos consumidores de países vecinos a consumirlo acá de Argentina, y yo creo que eso es lo que hace el desabastecimiento. ¿Y Así que yo creo cuánto que hay puede varios influir motivos. el desabastecimiento de gasoil en la inflación? Bueno, evidentemente produce una falta de abastecimiento
y a partir de ahí se ve en el precio de los productos que faltan, el aumento importante que se producen los mismos y que ahora estamos todavía sufriéndolo en algunas provincias y otras no, pero que ya se va a notar cada vez más. Yo creo que ese tema se va a tener que arreglar de alguna manera u otra, porque de lo contrario no podríamos subsistir en un país que tiene tanta producción de petróleo que falte uno de los elementos de líquido clave como es el gasoil. Pero si se libera el precio del gasoil, se libera el precio del dólar, etcétera, etcétera, vamos a tener más inflación. Claro, pero al principio, pero no para siempre posiblemente. Yo creo que cada vez que postergamos un aumento que es necesario, estamos postergando una inflación que va a tener que ocurrir. Y entonces eso va a ocurrir de cualquier manera, en un momento o en otro. Yo creo que ese es el motivo por el cual tenemos estos desfasajes y por el cual a veces se nos adelanta un acontecimiento a otro y viene, digamos, ese efecto, por ejemplo, del desabastecimiento de gasoil a los precios por la falta de alimentos o de otros insumos que son importantes para el transporte, vienen de la producción del agro o de cualquier otro sector. Orlando, la semana pasada cerró con una muy fuerte volatilidad tanto en los mercados locales como internacionales. Ahora, el tema de los bonos en pesos, sobre todo el ministro de Economía salió a pedirle a la oposición que clarifique su posición. Se había hablado de defaultear la deuda en pesos. ¿Eso explica la caída de los bonos y qué puede pasar con los bonos en pesos? Bueno, los bonos en pesos aumentaron mucho, sobre todo los bonos ajustables por inflación, por el SER, Claro. que han tenido un importante aumento, son el 60% de la deuda en pesos aproximadamente. Evidentemente que ese rubro estaba aumentando mucho y por eso que se llegó a hablar de un default de esos sectores. Yo creo que eso no va a ocurrir, pero bueno, fue una ministro, operación financiera, económica, política. ¿Cómo suena? yo creo que es una operación financiera como para despegar un poco al gobierno de esta deuda en pesos que va a seguir estando todo el tiempo, yo creo, porque es el único sector que los argentinos aceptamos tener un ajuste por inflación en la deuda, de lo contrario no podríamos aceptar el endeudamiento. Ya no tenemos deuda en dólares, pero sí tenemos deuda en pesos por el ajuste por inflación u otros ajustes como por el tipo de cambio. Yo creo que eso va a seguir. Orlando, muchísimas gracias, muy amable ha sido. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Hasta pronto. Don Orlando Ferrer es economista, pero vamos a ver la economía en la calle. Acá ya lo tengo sentado a mi derecha, alguien que desde el sector empresarial de la Federación Económica de Chaco nos vino a visitar. ¿Cómo le va? Gracias. Ahora nos va a dar su